buenas tardes o muy buenas noches, según en qué zona horaria estén. Les doy la bienvenida a esta sesión de este encuentro literario, el Otoño Literario, Encuentro de Literatura Sonora 2020, que llega hasta ustedes, que es organizado, coordinado, patrocinado y promovido por el ISC, el Instituto Sonorense de Cultura. ¿De qué se trata nuestro encuentro de esta noche? Tiene un título harto espinoso, fascinante para discutir, pero harto espinoso, sobre todo en las condiciones actuales. Lo sería siempre, pero en las condiciones actuales todavía más. Razones para leer y no quedarse en el intento. Insisto, esta pregunta, esta cuestión, todo lo que tiene que ver con la lectura, el libro, es pertinente siempre, pero en nuestras circunstancias actuales muy peculiares, sí, las de la pandemia, pero también las demás, las políticas, las económicas, las sociales, tiene relevancia. Y de eso vamos a hablar, discutir, polemizar un poco durante la siguiente hora. Y lo vamos a hacer con tres invitados que evidentemente tienen como línea base de contacto y de tronco común la lectura, el libro. Si no, no estarían aquí. Además tiene la ventaja para nosotros, que vamos a platicar con ellos, que provienen de áreas distintas del quehacer específicamente cultural. Así que se los voy a presentar. En primer lugar, doy la bienvenida a Ethel Cook. Ella es originaria de Texas, pero está vecindada en Sonora hace mucho tiempo. Pintura, grabado, dibujo es lo básico de su actividad, pero también Ethel se dedica con enjundia a la multidisciplina. Hace fotografía, diseño, video performance y se dedica también al arte público a través de esa forma particular que es el mural. Además es poeta, por si fuera poco, y algunas de sus trabajos han sido publicados, entre otros medios, en el proyecto editorial Tierra Adentro. Le doy la bienvenida a Ethel Cook. Ethel, gracias por estar con nosotros. Parece que no te vamos a ver, pero te vamos a escuchar. Bienvenida. Así es, presente, vida presente. Aquí estoy. Gracias. Ojalá se pudiera activar tu cámara en algún momento, si no, tendremos mucho gusto en escucharte. Gracias. El ámbito de la danza, un nombre que sobre todo aquellos que nos siguen en el norte, particularmente en Sonora, lo reconocen inmediatamente, porque de hecho lo reconoce cualquiera que esté interesado en la danza contemporánea en México, que es Miguel Mancillas. Bailarín y coreógrafo, que es la combinación ideal. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice su hoja de vida que Miguel inició sus actividades formalmente alrededor de 1980 y se ha distinguido por caminar paralelamente en los mundos de la creación, coreografía y de la interpretación, que es como bailarín. Los mundos, los universos específicos que domina, por supuesto, danza folclórica, danza clásica, danza moderna, danza contemporánea. Y de manera semejante a Ethel también está en esto que llamamos la interdisciplina, también la plástica y también el teatro. Reconocimientos muchos, voy a mencionar uno que a mí me parece importante porque tiene un prestigio monumental en nuestro ámbito, que es el premio INBA UNAM, que él ganó en el año de 1997. Si no me equivoco, Miguel, tanto como bailarín y como coreógrafo, ¿cierto? Así es, así es. Y ese, entre muchos otros reconocimientos, insisto, lo importante como bailarín y como coreógrafo, un hombre importantísimo en la danza, particularmente en el norte del país. Bienvenido, Miguel. Vamos a hablar de libros contigo y con nuestros invitados. Encantado, Juan Arturo. Y finalmente les presento a Sergio Galindo. Él es dramaturgo fundamentalmente. Y fíjense qué interesante, de manera similar a los dos invitados que presenté, lo suyo no es un trabajo unívoco en una sola línea, sino que está como Miguel, coreógrafo y bailarín. Sergio es dramaturgo, el que escribe el teatro para nosotros, y director, el que lo crea, le da forma, lo moldea y nos lo lanza. Es hermosillense, por ahí leí, quizá que lo quieras comentar después, Sergio, lamenta haber nacido hermosillense y no en algún lugar alejado de la metrópoli sonorense. Sergio hizo el paso casi indispensable por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde muy temprano se metió a estas dos vertientes, que es escribir el teatro, producir teatro, dirigir teatro. Además, ha sido un importantísimo, sigue siendo un importantísimo divulgador y promotor del teatro desde diversas instituciones, particularmente la Casa de la Cultura de Sonora, de la cual fue director y además fundador de la Compañía Teatral del Norte. Igual que mis invitados que presenté anteriormente, reconocimientos, premios y distinciones varias a lo largo de su carrera, pero insisto, lo interesante es que escribe el teatro, produce, dirige teatro y nos lo muestra. Bienvenido también, Sergio. ¿Qué tal? Bien.
Iniciemos entonces. Por aquí voy a releer el título de nuestro encuentro de hoy, que dice Razones para leer y no quedarse en el intento. Necesitamos de alguna manera defender el concepto, defender o describir la necesidad absoluta de la lectura, dados los tiempos en que vivimos y el estado del libro mismo, la divulgación cultural, o damos por hecho esa necesidad absoluta de la lectura, casi como el aire que respiramos y el agua que bebemos. Ethel, inicio contigo. Ethel salió, Juan Arturo, Salió, parece que tuvo un problema, sí. Ok, entonces Miguel, contigo, ¿es Pues la lectura del libro como el aire que respiramos? Pues mira, para mí sí, porque por alguna razón, bueno, sí sé, mi madre era una lectora ávida y gracias a eso siempre hubo libros en casa y no la obligación de leerlos, pero, ¿sabes? La curiosidad despertó observándola y para mí se abrió todo un mundo, otra realidad. Yo crecí más cerca del campo que de lo urbano, digamos, y del arte. El concepto del arte para mí surgió muy adelante, hasta adelante de la preparatoria, podríamos decir. Pero en ese entonces para mí sí se volvió un espacio en donde yo me pude descubrir de otras formas, ¿sabes? Es como que uno crece y te describe el entorno. El arte y la literatura te abren otras maneras de percibirte y esa parte para mí pues se volvió fundamental hasta ahora, pero me queda claro que durante mucho tiempo también asocié la lectura a las tareas, al trabajo, a la obligación. En la primaria te ponían a leer, o sea, yo lo digo en broma, pero era muy en serio. Yo creí que cuando leía Poema Anónimo y Amado Nervo era el mismo, ¿sabes? Como en los libros de primaria eran los dos únicos que yo recuerdo que aparecían, pero para mí sí se volvió fundamental. Y lo sugiero mucho a estudiantes con los que me toca trabajar, lo sugiero muchísimo. Yo creo que es un camino, es otro camino, ¿no? Muy bien. Sergio, te voy a echar un torito que afortunadamente planteó Miguel y yo me lavo un poco las manos. Miguel mencionó una palabra clave aterrorizante respecto a la lectura y a la vocación, la pasión por la lectura. Mencionó Miguel la palabra obligación. Y por supuesto esto en el contexto no tanto de la obligación de leer en casa, sino de esta obligación muy mal entendida de leer casi como un castigo en la escuela. ¿Qué opinas de esto, Sergio? ¿Esto todavía existe? ¿Cómo hacemos para desterrarlo? ¿Cómo lo ves? Sí, pareciera que un poco se sigue aún tratando esto en los primeros años digamos, de educación educativa, en la primaria, como una obligación. Esto, desde luego, es un error fatal porque, digamos, rehuimos a todo aquello que nos obliga a hacer ciertas cosas, ¿no? Y yo en mi caso, por ejemplo, la lectura la descubrí un poco igual que Miguel en mi casa, ¿no? Con mi padre. La imagen que yo tengo de mi padre es sentado leyendo, vamos, no sé qué estaría leyendo, pero por otro lado, en principio, esa imagen, me llamaba mucho la atención, me despertaba muchísima curiosidad, porque la imagen del lector es una imagen apacible, es una imagen abstraída, digamos, pareciera que está en una cápsula, gozando de un mundo aparte, que de hecho lo es, ¿no? Es este gozo de un mundo paralelo, pero esta imagen de mi padre me llevó, desde luego, a husmear en su biblioteca, ¿no? Ahí descubrí muchísimas cosas que me descubrieron a mí mismo y lo hice por placer, digamos, porque primero que nada es el asombro, es el dejarse asombrar por algo que lees, es este asombro el que te lleva, el que te despierta la curiosidad y te hace que sigas husmeando. Ahí me encontré las primeras. Y luego, por otra parte, fíjate que había revistas que le llegaban a mi padre, como el Siempre, en aquellos tiempos, llegaba, y entonces, pues, me leía yo aquellos articulistas como Blanco Moeno, como en fin, una serie el mismo Pajés, en fin, y luego selecciones, aquellos libritos de selecciones, y luego descubrí la novela de la Revolución Mexicana en su biblioteca, muchísimo y poderosísimamente la atención. Ahí descubrí a Martín Luis Guzmán,
con aquello del águila y la serpiente, con aquello de se llevaron el cañón para Cachimba, etcétera, etcétera, y eran unos verdaderos viajes. Entonces, digamos que el camino fue el placer de la lectura, ¿no? La posibilidad de estar en soledad con uno mismo, descubriendo otros mundos, ¿no? Así que la obligación, desde luego, es algo que resulta contraproducente a este gusto y a esta necesidad por leer. Ahora, esa palabra obligación es tan importante que creo que tarde o temprano vamos a volver sobre ella, pero voy a hacer lo mismo que hice, pescarme un término importante que mencionó Miguel, devolvértelo a ti, Sergio, para que glosaras, y ahora voy a tomar uno que acabas de mencionar tú para pasárselo a Ethel. Ethel, Sergio mencionó de pasada, pero de manera contundente, la literatura, el acto de leer como viaje. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación de que leer es la mejor forma de viajar? Mira, yo estoy teniendo un gran problema ahorita de audición. Te voy a contestar un poquito en la gran desdicha de no escuchar lo que dijeron mis grandes amigos, pero en referencia a la vida de la lectura, tener la oportunidad de tener el cuerpo, no solamente de eso que llamamos volumen libro, que ya es un episodio erótico de tenerlo en manos, sino que también ese yacimiento de palabras que pueden cambiar no solamente una mente, sino inclusive las temporadas mentales de una comunidad o un colectivo. ¿Cuántas palabras han cambiado el curso sociopolítico de una entidad física llamada país? O cuerpos que han tenido que morir por el pensamiento de otros, escrito en libros. ¿Qué tanta esa oportunidad de el yacimiento de palabras vivas que aunque parezcan muertas allí sin abrir, sin leer, sin ser leídas, sin embargo en el momento en que se posan los ojos empieza esa vida y esa interpretación que es lo que hace que la lectura ante el ojo que lo ve empiece a hacer creación, co-creación, inclusive una comunión entre el escritor que nunca supo lo que ocasionó o que inclusive lo sobrepasó a sus expectativas, como sucede de forma contraria, ¿no? Que hay palabras que no tienen vida y se las lleva el viento, dice la poesía. Así es. Entonces, un poquito en mi desdicha de no haber escuchado lo que dijeron mis grandes amigos, mi amigo Miguel, mi amigo Sergio, a los cuales honro y conozco sus quehaceres, que han también trabajado a la par de la palabra, porque tanto Miguel ha danzado palabras, tanto el maestro Sergio ha actuado palabras que han viajado por tantos tiempos y por tantas experiencias mentales y físicas. Entonces, en este discurso yo sí quiero decir que la palabra en mi vida y el sonido que éstas ejecutan son ecuaciones a las que he venido a decir, son ecuaciones algebraicas productoras de realidad. Y desde entonces tengo mucho cuidado en usarlas. Perfecto, como debe ser. Hay que cuidarse con las palabras. Ahora, puesto que no creo que haga falta glosar más sobre el hecho de que los aquí participantes, estoy seguro que muchísimos de quienes nos ven y nos escuchan allá afuera, están totalmente de acuerdo con la necesidad de la lectura, la necesidad imperiosa de la lectura. ¿Les parece si aterrizamos un poco a la realidad contemporánea de nuestro entorno? Claro. Creo que eso es importante. Claro. Creo que es bien sabido para todos ustedes, Ethel, Miguel, Sergio, que siempre que se hacen estos recuentos estadísticos por parte de instituciones internacionales vinculadas con la cultura y el aprendizaje, lamentablemente ocupamos un lugar muy, muy bajo en niveles de lectura y no solamente eso, peor todavía, en niveles de aprovechamiento de lectura. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de los porqués? Esto yo tengo una muy clara, pero ustedes son los participantes. Miguel, ¿por qué este país que tiene una tradición literaria importante y que hoy día
es una nación importante en el contexto de las letras hispánicas, porque tiene niveles tan paupérrimos de lectura y de aprovechamiento de lectura. Las razones por donde crees que vengan son políticas sociales, culturales, económicas, una mezcla de todo. Yo creo que es una mezcla de todo, por supuesto, pero también pienso en que uno cuando está creciendo lo que escucha generalmente en la familia es el problema económico. Eso es lo que más se escucha. Sabes que el problema de tener como la prioridad de tener un trabajo y tiene que ver con el arte, no se le considera algo ni serio ni productivo. Entonces, pues es como difícil que te apegues a algo que desde el principio hay un descrédito en la familia, ¿sabes? Y la otra, que cuando uno a veces tiene la experiencia, que es lo que me pasó a mí de la lectura, no la que yo comencé familiar, sino ya cuando empieza uno a estudiar y te empiezan a poner lecturas, que también te toca el maestro o la maestra que te dice qué significa lo que estás leyendo. Y entonces ya no hay una repercusión, no hay como esta función que tiene el arte de generar tus propias reacciones y tus propios apegos. Entonces te dicen qué significa leer a Kafka, qué significa leer sabes, toda la literatura, incluso cuando te ponen a leer El Llano en Llamas como obligatorio, llega un punto en que casi preguntas hacia alguien qué es lo que quiere la maestra que yo le conteste, porque si no va a haber conflicto. Entonces el arte pierde como su función, porque se le agarra como una herramienta de educación y no en la función misma que el arte tiene, que es de provocación, pues. Entonces, sí creo que esta función de social, donde se ajena al arte dentro de la estructura misma de la sociedad, pues es difícil que la gente recurra a él si todo el tiempo te están diciendo que son otras las prioridades para existir. Entonces, digo, me encantaría hacerle entender a la gente que cuando ya te entras a una edad en donde las prioridades se vuelven tan contundentes porque sabes que el tiempo significa otra cosa, pues es más interesante lo que has vivido en otros valores que en los económicos. Y esa parte, pues la gente, yo siento que mucha juventud no lo entiende. Odia la escuela, ¿sabes? Aunque yo le digo a mis sobrinos, es para que se te quite lo burro, pues ¿quién nació sabiendo? O sea, la escuela es para que te den un conocimiento que no hacemos sin él, nacemos con ciertas intuiciones. Pero lo mismo pasa con el arte, pues, o sea, no es que no tengamos capacidad de sentir o de amar o de percibir la realidad, pero el arte sí te da una percepción que es ajena a veces a la tuya o te revela aquella que niegas tener. Entonces sí creo que el error ha sido más grande es separarlo, ¿sabes? Pensar que el arte no forma parte de una sociedad, cuando además en lo económico el arte sí cumple una función fundamental económica por supuesto, percibir, la industria ¿no? cultural. Exactamente, sí existe. No, la industria cultural, claro que sí. Sí. Ahora, Sergio, Miguel acaba de mencionar, se centró al principio en el asunto de las prioridades al interior de la familia, entre las cuales, entre otras muchas cosas, los libros y la lectura no están contempladas. Eso es grave, pero hay algo de gravedad igual o quizá peor, porque es la negligencia del Estado. Háblanos brevemente, por favor, Sergio, de tu percepción de esta no priorización del libro y la lectura de la que Miguel habló en la familia, extrapolada al Estado, a nuestro Estado en particular. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que esa corresponde una con la otra, digamos. El sentido aspiracional, digamos, en la familia, porque es a partir de lo económico, de una mejor vida entendida como la acumulación material, ¿no? de algunas cosas, es un poco trasladado a la educación. La educación, digamos, tenemos que forzosamente hablar del sistema educativo, porque no hay de otra. Ahí es donde radica un asunto importantísimo de esto, ¿no? Digamos, las prioridades incluso dentro del sistema, de la orientación del sistema educativo, hacen prácticamente a un lado la filosofía, la historia, ética, digamos, todo esto que nos recrea un mundo de lectura, que nos lleva a un mundo riquísimo de lectura. Entonces, esa es una consecuencia, digamos, natural, ¿no? Lamentablemente, de esta visión educativa que privilegia, digamos, el utilitarismo, ¿no? Visto como la posibilidad de superarse económicamente en una perspectiva económica. Entonces, la literatura
el sentido utilitario es minimizado porque no hay, digamos, no corresponde a un cierto esquema del éxito, que es otro de los problemas, ¿no? El éxito visto como el éxito económico, como el éxito del empresarial, etcétera, que va implícito en esto y que rompe con esta magia que puede encontrar uno en los libros. Desde luego, el sistema educativo es fundamental en esto, ¿no? Así es. Bien, ahí voy a hacer el mismo truco de siempre, voy a retomar lo último que dijo Sergio y te lo voy a pasar, aunque no hayas escuchado completo lo que dijeron Miguel y Sergio, la pelota que te voy a aventar es suficientemente elocuente por sí misma. Sistema educativo, así como mencioné que por desgracia estamos muy al fondo en las estadísticas mundiales en cuanto a lectura por volumen y comprensión y aprovechamiento de la lectura, por desgracia nuestro sistema educativo, del cual, como bien dice Sergio, depende muchísimo qué pasa en nuestro país con los libros y la lectura, está catalogado como uno de los peores del mundo, y creo que es una de las cosas que más nos duele a los 4 aquí presentes y a los cientos presentes allá afuera, ¿cierto? Ethel, tú eres interdisciplinaria, es decir, lo mencioné al principio, lo básico tuyo es el arte plástica, pero también escribes, también publicas, y la poesía y la fotografía y todo aquello, es decir, materias sobre las cuales hay que leer muchísimo. ¿Qué percepción tienes tú de nuestro sistema educativo respecto a la actitud que tiene, o que no tiene, que es peor, sobre los libros y sobre el fomento a la lectura de verdad? Bueno, yo creo que ese fenómeno se ha practicado no solamente en lo que se refiere a nuestra nación, ya es como un fenómeno global, planetario, de los cuales se salvan algunos que se sirven de la conciencia propia, de ese despertar del cual cada individuo se va haciendo cargo y se hace responsable. Echarle la culpa un poco al sistema educativo tendría que ser mirarnos a los ojos a aquellos que estamos haciendo la referencia, de ver que podríamos decir que nos comprometimos a la permisividad. Es doloroso a veces darse cuenta de las cosas en los que está capturada la idea del crecimiento. Uno de ellos, y como educación propia, es mirar la verdad a los ojos y entender que en muchas ocasiones la curiosidad perezosa, que últimamente me ha gustado esa palabra, la curiosidad perezosa ha permitido que nuestra gente joven se duerma en esa pereza colectiva, incluyéndonos a nosotros los maestros. Porque he de decir que cuando escuchas hablar a la persona con ritmos y con palabras que vaya, son seductoras, hermosas, a la gente le cuesta escuchar eso. Es más, yo he escuchado que dicen a la Ethel que le pongan un diccionario eteliano, ¿no? Pero es que es una delicia, inclusive mencionar ciertas palabras. Pero sí es cierto que el oído también está de acuerdo en que tiene que ser educado. El oído, vaya a decir la mente, porque el oído ahorita está en una pésima costumbre de reggaetón, de banda, porque también los sonidos son parte de la literatura. Por eso se baila, por eso se actúa, por eso se pinta, por eso se habla y se conversa de ello. Entonces, cuando se habla de un sistema de educación, es importante que nosotros, los cultos, nos veamos a la cara y aceptemos esa enorme verdad. Porque como decía, creo que capturé tantito de mi mala audición del maestro Galindo, que en la casa también se vive eso. Si en la casa existen cuerpos, libros, se habla de la poesía, no se tiene vergüenza de decir palabras grandes, ¿no? Porque aquí en Sonora se te sale a una y ya casi te agarran a pamba. Pero son en la delicia de las palabras. También inicia esa educación auditiva. Y también el permiso del cuerpo, y puedo decir entre colegas, hablar con el permiso, decir
que salgan ciertas palabras voluptuosas de la boca sin que se rían de uno, o que lo separen como diciendo, ah, no, ella es muy culta o él es muy culto, quítate de allí, y se convierte en un acto elitista, culto, ¿me explico? Entonces, también se inicia allí una educación. Claro. No sé si me extendí más. Claro, no, está bien, está bien. Ahora, yo sí soy de los que cree que el sistema político derivado y filtrado por su sistema educativo en cualquier nación es fundamental para llegar al resultado que sea bueno, regular o malo en el asunto de la buena lectura y el buen aprovechamiento de la lectura. Simplemente como un dato para mis amigos y colegas aquí presentes y para todos los que nos escuchan y ven, les recomendaría revisar este tema muy específicamente en Finlandia. La actitud, el activismo que hay en Finlandia en pro de los libros y la lectura es una cosa muy notable que no podríamos imitar directamente porque somos de otra naturaleza, pero de lo cual podríamos aprender mucho. Dicho lo cual, Miguel, me gusta mencionar de pronto una frase que hace algunos años se me ocurrió hablando de este tema en petit comité con amigos, que también pasa por algo político. La lectura, como esa cosa absolutamente fundamental, apasionada, arrebatada, que a muchos de nosotros produce eso, también en el ámbito de no solamente una política educativa, sino de una política política. Esta frase es, y te la dejo para que la gloses y luego les pido a los demás una breve glosa al respecto. Un pueblo lector es un pueblo elector. Claro, es un pueblo peligroso. En ese sentido, el arte eso es lo que hace. Libera formas del uso del cuerpo, de la mente, de la voz, como decía Ethel. O sea, el aceptar que somos sensoriales y que no nomás estamos como en lo práctico es peligroso porque entonces se exige más cosas, más atenciones. Pero creo que vivimos con muchos complejos de clase, una clase media que siempre aspiró a una licenciatura en la familia, un doctor en la familia y nada más, pues es como todas las otras profesiones están fuera de la jugada y desacreditadas, e incluso las prácticas, como ser carpintero, ¿sabes? Como hay un descrédito profesional porque no es esta, y nuestra política está rodeado de esta gente que esa es su única aspiración, y su validación no está ni siquiera en la cantidad de libros que habrán tenido como experiencia en la vida, sino ¿para qué lo leíste? ¿Cuánta gente no entra al Louvre y entra para nada? Entra para ponerlo como para una flechita, ya fui, ya entré. O sea, es igual de enajenante que ver una telenovela barata, pues, es decir, leer a Joyce, porque ¿cómo no lo vas a leer si es uno de los escritores? ¿Sabes? Como en todos los sentidos, creo que el arte como tal, pues sí hace peligroso al ser humano, porque lo hace cuestionable a sí mismo y hacia el exterior. De lo cual se sigue, de alguna manera al menos subjetiva, habría que discutirlo más a fondo, que pudiera ser que algunos estados procuran mantener propositivamente a su pueblo sin leer para que ese pueblo lector no se vuelva lector. Sergio, tu opinión al respecto de este tema. Un pueblo lector se convierte en un pueblo elector. Sí, claro, pues, un lector es la posibilidad de descubrirte a ti mismo, es la posibilidad de ir de un lugar a otro de ti mismo, es la posibilidad real de subir y bajar escaleras dentro de tus ser, dentro de tus prioridades, dentro de tu escala moral, dentro de ti mismo, y de conectar con ese mundo exterior que desde luego ante ti y ante los elementos que tienes, te vuelves justamente un crítico. Y lo que menos se busca, lo que menos se espera de ciertas campañas, de ciertas ideologías políticas es la crítica. Lo que menos se soporta incluso es la crítica, ¿no? Entonces, un lector es un crítico y por lo tanto, como decía Miguel, es un peligro, ¿no? Ethel Cook, ¿qué piensas de mi frase? Un pueblo lector es un pueblo elector. Cuéntanos brevemente tu opinión. Sí, estoy de acuerdo con las tres, porque sí es muy cierto. El lector, porque define tu realidad. Tienes el espectro y la interpretación, tu campo de interpretación se extiende, por lo tanto tu mirada de elegir es más clara, más limpia, más crítica. Sí es cierto,
Creo que es una receta dirigida con toda la planeación para mantener libre de peligro o ausente de esa conciencia. Es muy cierto. Y es muy cierto lo que dice el maestro Galindo. O sea, el hecho de estar en la atención, un cuerpo atento que se conoce hacia adentro, conoce su voz. Y eso es lo que no se desea, menos en estos últimos momentos de la historia humana. Escuchar la vibración de tu voz única y original. Eso hace temblar, simbrar la elección de la realidad. Y los políticos lo saben. Por supuesto, claro, lo saben muy, muy bien. Ahora, como una especie de paréntesis informativo de esto, si quieren lo podemos glosar. Da la casualidad que mientras estamos nosotros 4 aquí, con todo nuestro público allá afuera, discutiendo el asunto de la lectura, los libros, el placer, la pasión, el bloqueo a la lectura, etcétera, estamos en medio, porque iniciaba hace apenas poco, el evento libresco, no diría literario, libresco más importante de este país, que es la famosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que para efectos prácticos, si me perdonan que lo diga, acepto de ustedes que son los ponentes aquí, opiniones en contra, es como si no existiera. Una serie de mesas redondas con grandes literatos y críticos pueden ser interesantes, pero una feria de libros sin libros y sin lectores que transiten los pasillos, a mí me parece como un buque fantasma. Pero más allá de eso, ustedes saben que la inauguración de la Feria Internacional del Libro dio lugar a una activa corte político-cultural y de política cultural respecto a los libros, que también tiene un trasfondo ideológico importante. De manera breve, ¿creen ustedes que un evento como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que de una u otra manera sí tiene un impacto en la lectura en México, aunque sea tópico, aunque sea en el periodo en que suele ocurrir cada año, ¿qué creen que cambie este año? Porque esa feria tan importante para el discurso del libro en México, estrictamente no se va a realizar, por más que haya pantallas llenas de literatos. Miguel, ¿qué opinas? A mí me cuesta trabajo porque me pasa lo mismo que con ver danza en la pantalla. Ok, me entero, pero no es lo mismo. Yo siempre he creído que uno frente al arte es cuando estás como ahora sí cara a cara, como con un tigre. Un tigre no lo ves en un zoológico, es ignorar lo que es. Un tigre es en la selva, cuerpo a cuerpo, y seguro no vuelves a ser el mismo. Entonces, la literatura me pasa lo mismo. Yo confieso que yo soy más del objeto, ¿sabes? Me gusta mucho leer en el objeto, como decía Ethel, a mí se me hace esto de lo sensorial, del aroma, de todo lo que implica. Yo conozco muchos jóvenes que lo están leyendo ahorita en digital. También soy fetichista, me gusta el objeto, tenerlo. Yo incluso cuando me roban el libro, lo vuelvo a comprar porque digo, no, yo lo quiero tener. O sea, esta parte de lo virtual me puede parecer interesante en cuanto a lo informativo, pero como experiencia real, a mí no alcanzo esa cuestión de la transformación que siento que tendríamos que ser un poquito más hábiles en utilizar las capacidades ya existentes, porque hay directores de cine, hay gente que sabe cómo acercar las cosas a través de la cámara, no es nada más ponerla, porque digo, no podríamos negar la potencia que tiene incluso un comercial de televisión, una síntesis de 1 minuto y pueden llegar a ser súper contundentes. Puedes llorar con un comercial de televisión. Entonces, de repente, poner una cámara en un lugar y decir, estoy haciendo lo virtual. No estás haciendo nada, estás poniendo nada más, ¿sabes? No hay nada de pensamiento creativo atrás de esa acción. Esa es la parte que me parece peligrosa. Y yo siempre he dicho, y lo digo como gente de artes escénicas, si la cosa va a ser así, yo tendré que replantear mi existencia, porque me parece absurdo pensar que yo voy a competirle a un director de cine porque yo agarré una cámara. Se me hace como que es una equivocación, desde mi punto de vista, por supuesto, y respeto las experiencias de todo mundo, pero a mí la experiencia personal es mía, ¿sabes? O sea, no obligo a nadie a perder 1 hora de su vida por una experiencia propia en el puro egoísmo de yo gozarla. Entonces, ahí está, es lo que pienso. Y vi la inauguración y me quedé con la misma sensación y luego le cambié, no sé, no pude. Y luego, bien. Sergio, además de esto que le consulté a Miguel y que acaba de responder elocuentemente, hay otra cosa.
pero que tiene un poco que ver con lo mismo. Justamente en el ámbito de esta inauguración tan extraña, de esta versión tan extraña, de esta feria del libro que solía ser indispensable, se mencionó, por supuesto que se mencionó, como no se va a realizar presencial, se van a perder tantos millones de pesos. De acuerdo, que es una pena, la industria editorial le urgen recursos para poder seguir dándonos libros, pero es esa parte. Además de esta pérdida económica, Sergio, ¿qué piensas tú que perdemos como nación con el hecho de que esta y las otras ferias de libro menores, estatales pero importantes, no se realicen? Bueno, yo creo que, digamos, hablamos de un contexto específico, hablamos de lo que nos está ocurriendo y de encontrar una forma de enfrentar lo que nos ocurre. Yo soy un poco más optimista al respecto. Yo creo que la Feria Internacional, la FIL, sobre todo, que es el punto central del asunto, va a ganar muchísimo en el sentido de que la próxima no solamente la tendremos presencial, sino habrá mucho más transmisiones, mucho más posibilidades que tendremos los que no estamos en Guadalajara de ver, como lo que vimos hoy en una conversación interesantísima de Sabater, ¿no? Por ejemplo. Eso no lo podíamos haber visto. Y no me parece a mí que habría que poner la cámara de una forma u otra para escuchar a Sabater o a Krauss, me explico, o para muchos autores que estamos para muchas presentaciones de libro que vamos a tener la oportunidad de verlo. Y claro, como hombre de artes escénicas, coincido muchísimo en algunas observaciones que hace Miguel, muy puntuales en cuanto a la necesidad presencial, ¿no? de las artes escénicas, especialmente de la danza y del teatro. Pero en este sentido, en una feria internacional de libro como la de Guadalajara, a la que, por cierto, digamos, se tachó de alguna manera de elitista y de conservadora, lo cual me parece un escándalo. Esto me parece que va a ganar con esto. Me parece que vamos a ganar todos, porque, lo repito, además de tener el año que viene una posibilidad de estar presentes, de otra vez vivir ese ir y venir de gente, de encontrar, de la conversación, que desde luego nada la sustituye, ¿no? Nadie está diciendo eso, digamos, pero sí tendremos, además de eso, la posibilidad de verlo otra vez por internet. Y muchas otras posibilidades que se abren, como muchas otras posibilidades hemos ganado en otros terrenos, ¿eh? Ahora bien, aquí yo soy escéptico, no diré fatalista, pero soy escéptico en algo. Ethel, Sergio tiene razón, el próximo año habrá feria presencial y con la experiencia de este extraño año habrá muchísimas cosas digitales. ¿Tú percibes de manera visceral, porque no tenemos todavía los datos, es muy pronto, percibes de manera intuitiva la posibilidad de que respecto al libro y respecto a todo aquello que amamos, Miguel en su danza, Sergio en su dramaturgia, tú en tus artes plásticas, tu interdisciplina, se le haga a la sociedad contemporánea, se le haga fácil? Oigan, qué bien nos fue con todo lo digital y no me tuve que mover de mi casa. Hagamos todo digital, incluso mandemos a volar los libros, todo eso, mandémoslo a la hoguera, vamos a inventar un Fahrenheit 451 universal y hagamos todo digital. Ethel, con tu intuición, ¿crees que existe ese peligro o estoy siendo demasiado alarmista? No, porque si viendo los dos campos mentales que exponen aquí los maestros, en realidad uno habla de la nostalgia, que ese va a estar siempre allí porque es parte de la poesía, es parte del querer hacer siempre. Esa ausencia de algo es la invitación creativa del todo. Más sin embargo, me encanta escuchar lo positivo del maestro Galindo, porque es muy cierto. O sea, esta ausencia en de los cuerpos, podría decirse, y de los olores en un punto de un solo plano, podríamos decir, que es el plasma, en el cual esta tercera dimensión se manifiesta, no deja más que la invitación positiva y nostálgica de que las dos posturas entren a una comunión. Y esto es, no se puede negar ni una ni la otra. O sea, somos seres creativos, esto en lo intuitivo lo digo y lo digo desde la manera más racional. Somos gente creativa, altamente productiva,
Ningún cuerpo nos va a separar a ese regalo de ser divino, podría decirse, que es la creatividad. O sea, nos salimos de esa historia del cómo debe de ser y gracias a la presencia de los que somos creativos, vamos a producir nuevos cuerpos, nuevos mundos. Este mundo de ahorita sí está dándonos una gran oportunidad, tanto en la ausencia de no vernos, pero de escucharnos. Quizás hay más distancia sana para escucharnos. De otra manera, cuando estamos muy juntos, nadie se escucha ni a sí mismo. Entonces, en realidad vienen cosas maravillosas que en este momento tenemos que aprovechar para entendernos cómo nos proyectamos en este plasma que llamamos realidad. Yo sí aplaudo las dos posturas y la tercera me espero para hacerla. Muy bien. Bien. Ahora, estamos hablando básicamente de cómo leer y no quedar en el intento. Fíjense que quienes planearon esto fueron muy discretos. No pusieron no morir en el intento, porque hubiera sido quizá demasiado catastrofista, pero el quedar en el intento también. A mí me preocupa en este contexto algo, vamos a cambiar un poco de tema, porque estarán de acuerdo conmigo, queridos amigos Miguel, Ethel, Sergio, que nosotros, nuestras generaciones, y digo nuestras porque somos por lo menos 2 generaciones aquí, ¿sí? Ya la libramos. Tuvimos la suerte que ya la libramos. Tenemos nuestros libros, nos educaron a nosotros, evidentemente a los 4, nos educaron en el amor y en la pasión con la lectura y luego lo retomamos por cuenta propia. Me preocupa, y supongo que les preocupa también a ustedes, ¿la van a librar las generaciones que nos siguen? Punto número 1. Punto número 2, y aquí está la pregunta puntual para cada uno. ¿Qué hacemos nosotros? Que ya la libramos y que estamos encarrilados desde hace mucho tiempo en la pasión y el amor por la lectura para convocar a las generaciones siguientes. Nosotros ya la libramos. 2, como estos que estamos aquí presentes y muchos que nos escuchan, estamos conectados directamente con ese ámbito de saber, del arte, de todo aquello que nos une también como profesionales y como diletantes. ¿Qué hacemos nosotros, que ya la libramos, para comunicarle la pasión por la lectura y para que el libro y la pasión por leer no se muera en las generaciones siguientes, que ustedes lo saben, viven pegadas a esto y despegarlos a esto es casi como cortarles la yugular? ¿Qué hacemos para que eso no se pierda, Miguel? Me quedé pensando lo que decías con relación a que somos es una generación que nos tocó una formación y nos tocó un conocimiento que ya no es necesariamente lo que se está viviendo. Y pienso en, por ejemplo, en muchos jóvenes se enamoran a través del aparato del celular. Y es más, no quieren ni siquiera conocer a la persona en vivo. Se quieren quedar en el formato del aparato. Y lo mismo pasa con la cuestión de las clases, por ejemplo, de danza en línea. Nada más quiero hacer una pequeña acotación. Que hay gente que dice que ya no quieren regresar en vivo al salón porque les gusta más hacer su clase así, en su lugar. Es decir, quizás eso sea una ganancia. Será una línea, una dirección que construirá sus propias lógicas y sus propios aciertos. Me parece posible y me parece interesante ver qué va a surgir de allí. A mí lo único que yo intento hacer es ofrecer lo que a mí me representa la lectura. No le digo a la gente que lo lea, sino lo que me representa. Y quizá en la invitación a lo que representa a mí, a tomar un libro y encontrar esas cosas, pues entonces allí quizás sea la parte que aparezca el contagio. Porque yo siento que es muy difícil exigirle a la gente que haga algo, exigírselo, punto. Se me hace muy difícil. Bien. Sergio, ¿qué hacemos nosotros para promover que las generaciones futuras no se pierdan en un mundo sin libros y sin lectura? Yo soy de los que cree que el gusto por la lectura empieza por la imitación, empieza por, como muchas cosas en la vida, nos ocurre a los seres humanos cuando estamos creciendo, cuando somos unos niños, lo que vemos, lo que nos atrae de lo que vemos. Vuelvo a esta imagen paterna, ¿no? Del padre leyendo. Y me preocupa mucho, y me preocupé en reproducirla para mis hijos. No solamente
esta imagen, sino la lectura en voz alta. Que esto es importantísimo, la lectura en voz alta, digamos, como ellos aprenden a soñar con uno mismo en ese mundo literario, cuando uno les está leyendo en voz alta, es impresionante cómo se cautivan y cómo va en ellos arraigándose ese gusto por la lectura. Inmediatamente ellos solitos van y buscan el libro, a ver qué fue aquello que papá leyó, qué fue aquello que abuelo me contó. Yo creo que ese es un camino que nos corresponde a nosotros, que no estamos en el aula, por lo menos yo, que no estoy, digamos, al frente en una institución educativa. Es la otra parte que nos corresponde a quienes estamos en casa, ¿no? Y yo creo que es importantísimo esto, la lectura. La lectura en voz alta. Voy a interpolar aquí momentáneamente una experiencia propia. Tan tienes razón que debe haber sido hace unos 15 o 20 años, me enteré de la existencia de un programa estatal, por lo menos aquí en la ciudad, era del gobierno de la Ciudad de México, que se llamaba Servicio Voluntario de Lectura en Voz Alta. Tan estoy de acuerdo contigo que en cuanto me enteré, salí corriendo a la oficina de la delegación y dije, yo me inscribo. Y dicho y hecho, me inscribí, hubo un par de sesiones de taller para darnos algunos tips de cómo hacerlo físicamente para mayor aprovechamiento, y cuando estaban a punto de asignarme mis horarios, en qué casa de la cultura, en qué hospital, en qué asilo iba yo a hacer mi servicio voluntario en mi zona, los burócratas se pelearon, aquello desapareció, no estoy 100% seguro porque no tengo toda la información, pero de que desapareció en aquel momento, desapareció, y me parecía que era una de las grandes ideas que se habían perpetrado respecto a eso que dices, de lo que estamos hablando, el amor a la lectura y sobre todo el combinarlo más adelante, el pasarlo adelante. Fue una gran idea, y como muchas grandes ideas que de pronto se dan por aquí, se murió porque los delegados se pelearon con los subdelegados y con la Secretaría de Educación y con el jefe de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un dato. Ethel, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú para que la pasión por el libro y el amor por la lectura llegue a las siguientes generaciones y no se pierda con nosotros? Fíjate que yo tengo muy buena esperanza, ¿eh? ¿Por qué? Porque cerca de me circunda gente muy joven, entre ellos mujeres de 25 que les gusta Jane Austen, que arman sus grupos de lectura. Tengo una sobrina que es una delicia ver cómo ella lee sus libros y el separador se convierte en parte de ese equipo fetichista, ¿no? Claro. Y entonces ves como ese romántico. Es una chava muy joven que no solo ya es tía de unas criaturas de 13, 12 años que por su ejemplo mismo ya están a sí mismo. Entonces, ver a unos jovencitos y jovencitas ausentes, pero no por aquella cosa del plasma plano, sino por el cuerpo de la hoja. Eso me da mucha esperanza, 2, 3, 4, porque así son los chavos, van influenciando uno a otro, ¿no? Estoy en la esperanza que esto de la plasma en mano va a ser obsoleto pronto, se va a convertir en otra cosa como lo hemos estado viendo todos estos años, como han ido, la tecnología como ha ido cambiando en una constancia rápida. Y por lo tanto, en esa misma constancia yo siento que va a haber un amparo tremendamente nostálgico y romántico que nos va a orillar a buscar el olor y el perfume de la hoja escrita. Y así como lo que estoy viendo detrás del cuerpo de tu habitación, o sea, es una delicia ver todos esos libros, como yo he estado en la casa del maestro Galindo y por doquier hay libros. En casa también yo tengo muchos libros. No concibo una habitación sin libros. Y ya tengo yo a una nieta de 1 año que lee los libros, aunque diga Vicky Berish, ya está leyendo libros. Y no dudo que las del maestro Galindo ya lo estén haciendo.
Y allí es donde me nace esta esperanza. Yo de por sí soy muy positiva, sin engañarme de lo que hay en lo negativo, pero sí puedo ver con bienaventuranza que cosas más abiertas a reconocer lo que es de bien y reconocer lo que no sirve. Muy bien. Ahora, de nuevo, mi viejo truco, voy a retomar una palabra puntual que dijiste y se la voy a rebotar a nuestros otros dos invitados. Mencionaste la palabra nostalgia, Ethel. ¿Sabes qué se me ocurrió, Miguel, cuando Ethel hablaba de nostalgia? Hacer un parangón. La pregunta va primero para ti y después la misma para Sergio. Es esta. Cuando mencionó nostalgia, se me ocurrió hacer el parangón de hoy la nostalgia por el disco de vinilo frente a la calidad tecnológica ciertamente mayor que el disco compacto y el archivo digital, etcétera. ¿Creen ustedes, Miguel, Sergio, primero la danza, después la dramaturgia, que se pueda dar un fenómeno universal, realmente de alcance, digamos, mundial? No sé si los marcianos leen o no, de alcance mundial, respecto a también la nostalgia por el libro, después de que cumpla su ciclo, esa perversión, a mí me parece una perversión, leer poesía en un teléfono celular. ¿Cómo ves? ¿Qué percibes de la sociedad que te rodea respecto a esta posible nostalgia en un futuro cercano por el libro que aparentemente va de salida? Yo quiero creer que sí, es un poco lo que dice Ethel, o sea, mi actitud ante eso es más positiva porque siento que son experiencias diferentes, no porque ni siquiera voy a catalogar cuál es una mejor que la otra, porque es como tratar de meterme a un cuerpo que no es el mío y decirle cómo debe sentir. Habrá gente que no le genera ningún tipo de problema ¿sabes? Ensimismarse en un aparato electrónico y llegar a los mismos lugares emocionales que yo podré tener al tomar un libro. Pero creo que son experiencias diferentes y que esa diversidad para mí me resulta como leer teatro o ver teatro. O sea, para mí son experiencias muy diferentes y no eliminaría una sobre la otra. Yo esperaría que la gente encontrara el valor a la experiencia, a lo sensorial del cuerpo en todos los sentidos, incluso la práctica del movimiento. Y ahí estoy tratando de pensar, incluyendo, no sé, a las personas que no ven, ¿sabes? Como de todo lo que implica la experiencia de un libro. Yo quiero pensar que va a existir, ¿sabes? Que así como nos siguen apasionando ver las primeras escrituras en piedra, y a mí me gusta verlas, ¿sabes? Porque implica una necesidad del humano de no quedarse con lo que va viviendo, sino dejarlo en otro lugar. Entonces yo pensaría que va a estar. Quiero pensar que va a estar. Ojalá. Sergio. Bueno, yo desde luego esa nostalgia tiene que ver con la experiencia propia, digamos. No hay quizá no haya día, digamos, de nuestra infancia tan plenamente vivida como aquellos días en que los dedicamos a leer un libro, ¿no? Aunque pueda pensarse que fue un desperdicio de no haber vivido la vida como entendida en términos prácticos, pues, ¿no? Pero a mí no me asusta la tecnología. Digamos, a mí no me espanta el hecho de que esta nueva generación que parece que surfea, digamos, y que va de un lugar a otro, esta idea del surf, como la plantea Barico, ¿no? En su teoría que no es más que una nueva forma de conocimiento, que tal vez tenga el problema de no profundizar, sino en esto va la idea del surf, del surfeo, ¿no? De pasar de un lugar a otro por encima. Pero digamos, yo pienso que igual, el libro no va a desaparecer. Yo soy de la opinión de que es un poco como cuando pensamos que la bicicleta desaparecería porque apareció el automóvil, pues, o sea, o cualquier otro tipo de estas símiles que simplemente ha pasado a formar parte de otra forma de entender el asunto y de disfrutarlo, pero no necesariamente de desaparición. Yo creo que el libro se va a quedar ahí. Es como el anuncio del teatro, ¿no? El teatro desde siempre, desde hace muchísimo tiempo, se dice que va a desaparecer, ¿no? Que va a ser cuando aparece el cine ya se jodió el teatro, ¿no? Ya nadie va a ir al teatro
porque ya estamos el día, pues luego viene la televisión, menos, uy, no hombre, ¿quién va a querer salir de su casa para ir a ver teatro? Entonces, va a ocurrir lo mismo con el libro. No creo yo que desaparezca, no soy nada, digamos, pesimista al respecto, y creo que al contrario, un poco al contrario, van enriqueciéndose las opciones, van abriéndose las opciones para entender las cosas de otra forma, para que nosotros desde nuestra perspectiva, desde la experiencia que traemos de no haber vivido con esto que estamos haciendo en este momento, no haber crecido con ello, pues enriquecernos mutuamente como de hecho creo que lo estamos haciendo, ¿no? Pues sí, ahí está. Pues yo creo que una última reflexión que haría yo, que parece un poco pedestre, pero como imagen me late, hablando de la Feria del Libro, que pasamos por ese tema, es que cuando finalmente, oficialmente nos digan, salgan, podemos salir sin peligro, ojalá que entre las 1000 cosas que ocurran, entre ellas que pueda yo ir a ver una coreografía de Miguel, una obra de teatro de Sergio, una exposición de arte visual de Ethel, además puede yo ver masas de gente que estuvo encerrada haciendo cola frente a las librerías donde se venden libros de papel como los que hay allá. Así sea, veo que tengo a 3 optimistas, cautos pero optimistas como invitados esta noche, lo cual ha hecho que me contagie también el optimismo, yo que soy, insisto, no fatalista, pero soy más escéptico que ustedes. Dama y caballeros, les agradezco muchísimo haberme acompañado esta tarde y haber acompañado a todo nuestro público en esta discusión, esta sesión del Otoño Literario, Encuentro de Literatura Sonora 2020, promovido, organizado, patrocinado por el Instituto Sonorense de Cultura, bajo el rubro Razones para leer y no quedarse en el intento. Mil gracias, Miguel Mancillas, bailarín y coreógrafo, te agradezco mucho. Encantado, además. Sergio Galindo, dramaturgo, director de teatro, te agradezco mucho también tu presencia esta tarde. Al contrario, un honor estar en compañía de Miguel, de mi querida Ethel, y hay que construirse ese refugio. En la pandemia, el que no lee no tiene refugio. Así es. Ethel Koch, artista visual multidisciplinaria, poeta, fotógrafa, videoasta, mil gracias por estar esta tarde con nosotros y compartir tus reflexiones sobre la pasión, la necesidad imperiosa de la lectura. Gracias de verdad. Y gracias a ustedes también. Tengo un delay. Tengo problemas de audición, ¿eh? Nada más estaba yo agradeciéndote tu participación aquí. Y por supuesto, de manera muy puntual. Ya nos estamos despidiendo. Sí, por eso hago así. Gracias a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon de afuera, por esta vía electrónica a distancia. Ojalá pronto podamos hacer estas charlas en una mesa física, de verdad, pudiendo tocarnos y saludarnos y compartir eso que hoy nos convocó, que es la pasión por los libros. Mi agradecimiento personal también a Mariana Padilla y a Alejandra Olay, que de parte del Instituto Sonorense de Cultura instrumentaron, organizaron y nos dieron guía técnica para que no nos hiciéramos demasiadas bolas esta tarde. Estamos entonces aquí, estos 4 amantes apasionados de los libros. Ojalá hayamos podido contagiarles algo de esta pasión, que es una pasión que consume y que una vez que este virus del libro lo pesca uno, no lo deja en toda la vida. Gracias a los 3, gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y por favor sigan en contacto con este encuentro literario, el Otoño Literario, que es el Encuentro de Literatura Sonora 2020. Gracias Miguel, Sergio, Ethel, gracias a todos ustedes, estamos en contacto muy pronto. Gracias, Juan Arturo, un abrazo. Gracias.